Esta es Enseñanza Semanal de Iglesia.edu, una división de Universidad para Líderes, con una palabra pertinente, intencional y con contenido para el hombre de la posmodernidad. La enseñanza de hoy es: ¿cuándo es necesario la resolución de un conflicto? Bajo la serie Resolución de conflictos. Con ustedes el maestro Hugo Melvin Aldana Jr. ¿Qué tal, mis amigos? Mucho gusto. Soy Hugo Melvin Aldana Jr. y en esta serie, Resolución de Conflictos, la enseñanza de hoy girará alrededor de la pregunta: ¿cuándo es necesaria la resolución de un conflicto? ¿Cuándo? Y vamos a hacerle un análisis somero al conflicto que acaeció entre Sara y Agar. Esto se encuentra en Génesis capítulo 12 hasta el capítulo 23. Hay dos objetivos que me trazo en esta enseñanza. El primero de ellos es definir qué es un conflicto, definirlo. Y número dos, establecer en tres proposiciones cuándo es necesaria la resolución de un conflicto. Y empezamos. Definamos qué es un conflicto. En realidad, no existe una sola palabra para definir lo que un conflicto es, porque se trata de un concepto multidimensional. En general puede ser un problema, un enfado, una pelea, un disgusto, un asunto ante el que no sabemos cómo actuar. Aquí las ciencias sociales trabajan muchísimo, tanto la sociología como la psicología, la filosofía, y aún en el mundo del liderazgo, el conflicto tiene muchísimo trabajo, se ha estudiado mucho acerca de él. Lo cierto, amigos, es que todo el mundo tenemos conflictos. Si alguien decía, la vida está concatenada de conflictos, y es cierto, tenemos muchísimas dificultades. Lo bueno de todo es, al final de cuentas, es que podemos lidiar con estos conflictos. Podemos hacer algo para poder remediar las situaciones difíciles que se presentan en nuestra vida. Ahora bien, como la pregunta sugiere, ¿cuándo es necesaria la resolución de un conflicto? Eso supone que hay algunos que tal vez no valdría la pena a resolver. Y aunque no suene muy bien eso de que no valdría la pena, más bien quiero decir que deberíamos de elegir cuáles vamos a resolver. Porque en medio de todos los problemas que a veces nos ocurren, los que estamos en el mundo del liderazgo, del ministerio, de las empresas, tenemos a veces personas que hablan mal o que levantan a través de diferentes críticas, situaciones en las cuales nos vemos enfrentados y no hayamos a veces qué hacer. Pues yo le voy a dar tres proposiciones que a mí me han servido muchísimo para resolver los conflictos. Recuerde que en este análisis de estas dos mujeres, como lo fue Sara y Agar, todos los que vamos a la iglesia y los que leemos la Biblia, recordamos esa impresionante historia. Dios le promete a Abraham y a Sara que les va a dar un hijo. Pero tienen dos problemas. El primero es la edad. Ellos están bastante adultos, de 90 años. Están en la década de los 90 para ellos. Y aparte, también Sara es estéril. Estando en esa dificultad, Sara tiene una gran idea. Y la idea es decirle: mira, Abraham, siendo que tú todavía tienes un poco de fuerza, ¿qué te parece si tú tomas a Agar y puedes con ella tener un hijo? Y Abraham, pues, siguió el consejo de su esposa, y a la usanza de esos tiempos, si la sierva tenía un hijo y la patrona lo recibía, era como un hijo de la pareja. Bueno, aquello ocurrió. Abraham conoció a Agar y entonces tuvieron a un hijo llamado Ismael. Pero Dios no le dijo eso a Abraham. Dios no le dijo: ve y tomas a tu esclava, a tu sierva.
Le dijo que lo iba a tener con Sara. Y eso debemos aprender, que nosotros tenemos que seguir lo que nos dice Dios. Porque a veces por nuestras ideas, por nuestras cosas, por nuestras maneras de querer hacer y resolver las cosas, complicamos todo. Y aquí vemos una tremenda complicación. Ahora tenemos que Dios le cumple la promesa a Abraham y a Sara. Ismael se constituye en el hijo primogénito, pero Isaac es el hijo de la promesa. Así entonces ahora Abraham está conviviendo con su esposa, su hijito Isaac, el hijo de la promesa, pero también con Agar y su hijo primogénito Ismael. Y empieza ahí a haber un conflicto, como dicen los argentinos, de padre y señor mío. Un problemazo que hay ahí adentro. Una dificultad enorme. ¿Por qué? Sara tiene problemas con Agar. Agar ya no se siente solamente la esclava. Agar siente que ella tiene de alguna forma algunas atribuciones en aquella familia. No por nada es la mamá del hijo de Abraham. Así que su hijo también se siente con la posibilidad de jugar con Isaac, su hermano menor, pero también de fastidiarlo. Y aquello empezó a molestar a Sara. No solamente ver a Agar envalentonada, pero también ver que Ismael está molestando, fastidiando a Isaac. Así que llegó a tal punto que Sara va y le dice a Abraham, Abraham, haceme un favor, resolveme esto y echa a esta mujer de aquí, porque no la aguanto. Abraham se metió en tremendo lío. Y dice Abraham, oye, pero la idea es tuya, ¿qué te pasa? Dios interviene y le dice a Abraham, Abraham, hazle caso a tu esposa. Eso es para hablarlo en otro tiempo y en otro programa, esa intervención de Dios, para que le hiciera caso a Sara cuando Sara fue la que dio la idea. Punto y aparte, vámonos concentrando en el asunto. De esta historia salen las 3 proposiciones que le quiero dar. La primera, la número 1. Cuando una situación desencadena una emoción persistente y dolorosa, eso hay que resolverlo. Aquello se convirtió en un problema para Abraham. Se convirtió en un problema para él y para toda su familia. Hay 2 mujeres y hay 2 niños. Ahí sí, como diría la novela de hace años, 2 mujeres, un camino. ¿Qué va a hacer Abraham con estas 2 mujeres? ¿Qué va a hacer con estos 2 niños? Pues entonces, aquello tuvo que enfrentarlo. Abraham tuvo que enfrentar el asunto, el problema estaba haciéndose mayor, había bastante escozor, las relaciones de Sara con su sierva estaban muy mal y también tenía el problema de los 2 niños. Ahí había una situación complicada, familiar. Fíjese usted qué problema complejo. ¿Y qué nos enseña esto a nosotros? Si tenemos una situación que nos está causando dolor persistente, tenemos que arreglarlo. Generalmente esto ocurre cuando el problema o el conflicto está en nuestra familia o cerca de nuestra familia. Casi siempre. Número 2, cuando el conflicto involucra personas importantes de la vida. En este caso, Abraham tenía a su amada a Sara, amaba mucho a Sara y tenía problema. Imagínense todos los esposos, cuando usted está en problemado con su esposa, usted pues lo que quiere es solucionar la dificultad. Bueno, a veces no solamente es con la esposa o con los hijos o con gente cercana, con personas de la empresa, con personas de la iglesia, pero con gente cercana, y cuando eso llega, el conflicto tiene que ser resuelto. Este aspecto es bien importante. En el caso que nos ocupa, se trataba de personas a las que Abraham amaba muchísimo. Claro que amaba mucho más a Sara, era su esposa, pero de alguna manera Agar tenía también un lugar especial. Ismael también tenía un lugar especial y él tuvo que tomar una decisión bien complicada porque la solución que le dio fue apartar a Agar e Ismael de la casa. Fíjese usted qué tremenda decisión la que tuvo que hacer Abraham. Los tuvo que separar del hogar. Yo creo que esa situación ha de haber sido complicada. Agar pudo haber dicho, oye, pero a mí ¿por qué me sacan? Si yo no fui la de la idea, fue Sara. Y mi hijo, ¿qué culpa tiene de esta situación? Claro, Dios le dijo a Abraham lo que tenía, cómo lo tenía que resolver. Y Dios se hizo cargo también de Agar y su hijo. Y ahí Dios le da promesas, etcétera. Y Dios hace cosas grandes. Pero Abraham lo tuvo que resolver. Número 3. Cuando el conflicto
amenaza con impedirle avanzar en el proyecto de la vida. Cuando nosotros leemos a partir de Génesis 12 la historia de Abraham y Sara, entendemos que ellos son los fundadores de la nación de Israel. Él tenía en sus manos un gran proyecto. De hecho, de él viene el Mesías. De ahí empieza toda la gran historia de la formación y el desarrollo del pueblo de Israel. Aquel proyecto se tenía que llevar a cabo. Ahora tiene un conflicto, lo tuvo que resolver, fue un poco complicado, fue difícil, sí, estamos de acuerdo, todo eso es cierto. Pero si hay un conflicto que amenace su futuro, si hay un conflicto que no resolverlo le va a costar lo más por lo menos, usted tiene que saber que aquello tiene que ser resuelto. Usted tiene y yo tenemos un proyecto de vida y ese proyecto de vida tiene que ser llevado a cabalidad. Pero si esta situación que usted vive ahora lo está complicando, no cabe más que resolverlo. Por eso este tercer aspecto de resolver un conflicto es cuando a usted esta situación le está amenazando con impedirle avanzar en el proyecto de la vida, definitivamente que hay que resolverlo. ¿Qué le parece? Son 3 proposiciones. Conclusiones. Número 1, cada persona debe escoger los conflictos que va a resolver. No trate de resolver todos los conflictos porque pasará tal vez amargado, triste o pensativo de tanta gente que a veces se convierten en personas problema en la vida. No, usted resuelva los problemas de acuerdo a lo que le hemos propuesto el día de hoy. Si algo está siendo muy doloroso, arréglelo, trabájelo, resuélvalo. Si está involucrando a gente muy importante en su vida, sus padres, sus mentores, sus maestros, sus pastores, la gente cercana, con ellos hay que resolverlo sí o sí. Y recuerde que su proyecto de vida es más importante. Por lo tanto, hay que escoger los conflictos que va a resolver. Número 2, hay pautas que deben tomarse en cuenta para resolver los conflictos. Yo le he propuesto 3. Puede usted ver tal vez otras que le puedan servir, pero estas le pueden servir de base. Número 3, en la resolución de un conflicto, ceder no es perder, sino que es resolver, es solucionar. Y esto es súper importante entenderlo, porque muchas veces queremos resolver el problema, pero no queremos ceder ante el problema. Y créamelo, para resolver, muchas veces necesitamos ceder. Probablemente Abraham no hubiese querido de inicio separar a Agar de la casa, porque pudo haber pensado, no tiene la culpa, el niño no tiene la culpa, pero tuvo que resolverlo. A veces va a ser duro, a veces va a ser difícil. Número 4, nunca deje al azar un conflicto familiar o un conflicto entre personas importantes en su vida. Debe solucionarlo. No permita que el problema que tiene con sus padres se quede así, o el que tiene con su hermano, o el que tiene con su mentor, o con su pastor, o con gente importante. No, debe resolverlo y es necesario que lo resuelva, porque si no lo hace, usted va a tener serios problemas. Esas personas son muy importantes. Ahora, cuando hay alguien de pronto en las redes sociales que lo criticó, alguien lejano, o alguien que está haciendo mucha crítica, mucha bulla por usted, o a causa de alguna situación, deje pasar la página. Solamente si es un asunto verdaderamente grande, resuélvalo. Lo demás, de verdad que no debe hacerlo. Como dice la frase, para el incrédulo ninguna evidencia es suficiente, y para el creyente ninguna evidencia es necesaria. Entonces, el consejo es, si le está afectando con gente cercana, resuélvalo, pero si son otras personas, deje pasar, eso no vale la pena. Y número 5, jamás olvide que su proyecto de vida es más importante que ganar un argumento. Si a veces perdemos hasta un argumento, está bien, no importa, cedamos, trabajemos en la resolución, porque nuestro proyecto macro, lo grande, mire la foto grande, ¿dónde se quiere ver? Terminando la carrera, mejorando en su empleo, sirviendo mejor al Señor en la iglesia, trabajando, ganando mejor, haciendo las cosas mejor. Si hoy cedo, no importa, mañana gano. Así es la vida, así se solucionan los conflictos. Pero si vamos a pasar amargados y tristes todo el tiempo,
entonces vamos a tener demasiados problemas. Espero que este consejo le haya servido y que la enseñanza de hoy haya sido para usted edificante. Dios lo bendiga. Le saludó Hugo Melvin Aldana Jr. Si quieres tener acceso gratuito a todas nuestras series, trailers, videos promocionales y otros materiales, te invitamos a que te hagas miembro de iglesia.edu. Puedes hacerlo a través de las redes sociales o escribiéndonos a iglesia@universidadparalíderes.com. Podrás usar todo este material en tu iglesia o ministerio y participar de las reuniones trimestrales de pastores y líderes. Enseñanza semanal de iglesia.edu. Nuestra próxima enseñanza será Anatomía de un conflicto. El primer elemento estructural de un conflicto son los intereses antagónicos, fíjese usted. Son cuestiones que nos pasa en la vida diaria, en el matrimonio, nos pasa con las personas con las que nos relacionamos. El antagonismo es el aspecto espiritual, es lo inmaterial, es lo intangible. Luego viene la confrontación. Cuando hablamos de confrontación hablamos de palabras y pueden haber golpes en alguna ocasión. Son situaciones que te drenan el espíritu. No son cosas que te hacen sentir el gozo del Señor. Entonces estamos propensos a los conflictos y ese no es ningún pecado. El detalle es cómo manejo el conflicto. Es un gusto enorme para mí el informar a todos los miembros de iglesia.edu que el día sábado 11 de septiembre será la Cumbre Internacional del Liderazgo. Te invito a estar pendiente, vamos a estarle dando información acerca de este gran evento. No lo olvides, el próximo 11 de septiembre iglesia.edu tiene su Cumbre Internacional del Liderazgo. Que el Señor te bendiga. Esta ha sido Enseñanza Semanal de Iglesia.edu, una división de Universidad para Líderes. Te invitamos a que compartas con tus amigos esta enseñanza. Te esperamos por este mismo medio y a esta misma hora.